Dios. Recuerdo una historia de un hombre que se le había llamado íntegro. Y empezó a suceder una serie de calamidades en su vida, al punto que llegó su esposa y le dijo: deja esa integridad, maldice a Dios y ¿qué? Muérete. Job, el capítulo 2, el versículo 3, el Eterno le dijo, esto es después que Satanás ya le había hecho todo el desastre que le había hecho: matar a sus hijos, sus animales, sus siervos, tumbar casas. ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay hombre, no hay otro como él en la tierra. Hombre intachable y recto, temeroso de Dios, apartado del mal, que aún retiene su integridad. A pesar de que me incitaste contra él para que lo arruinara sin motivo. A pesar de la crisis en la cual él se encontraba, él continúa viviendo una vida íntegra. Él continúa viviendo una vida madura y fiel a Dios, estando frente a la tormenta, frente a la muerte de sus hijos, frente a la pérdida de todo lo que él tenía. Él seguía entregado e íntegro a Dios. ¿Qué ejemplo para nosotros cuando nosotros nos encontramos atacados por Satanás? Cuando nosotros nos encontramos en medio de una crisis, cuando nosotros nos encontramos desesperados por lo que está sucediendo. El llamado que Dios nos hace hoy es seguir viviendo una vida íntegra, una vida moral, una vida sencilla, una vida madura, a donde Dios quiere que estemos. ¿Qué cosa encontrar en Job esa inocencia moral de rehusar culpar a Dios por lo que sucedía? Sí, esa es la descripción del concepto. Cuando está hablando de la integridad de Job, está hablando de ese concepto de una inocencia de moral que no culpa a Dios, a pesar de que uno de los siervos había llegado y le había dicho: Dios envió del cielo un rayo que quemó todo. Ese siervo estaba seguro y convencido que había sido Dios quien había hecho eso. Y con qué facilidad hubiese sido para Job decir: es cierto, Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Qué es lo que yo he hecho para merecer que tú me estés haciendo esto? ¿Qué es lo que yo he hecho? Mas sin embargo, en esa integridad de su vida, en su sencillez, en su inocencia moral, él rehusaba culpar a Dios. ¿Dónde está nuestra inocencia moral? ¿Cómo es que nosotros reaccionamos cuando nos encontramos frente a una crisis, frente a un dolor, frente en un momento desesperante? ¿Cómo reaccionamos? Job esperaba sentir el alivio de Dios. Es que eso es vivir una vida íntegra, era estar esperando el alivio de Dios en el momento que Dios tenía para entregarlo. ¿Saben la palabra integridad? Es una palabra netamente relacionada a una de las piedras que traía el sumo sacerdote aquí en el pecho. Una piedra que se llama tumim. ¿Han escuchado acerca de eso?
¿Y para qué era esa piedra? Dios nos hablaba al pueblo y esa piedra, el concepto era que era una verdad completa. Era el significado de esa piedra. Y cuando Dios habla de la integridad de nosotros, nos está hablando de esa misma manera, de una verdad completa. Qué bendición el saber que cuando vivimos una vida íntegra está relacionada con esas piedras que el sumo sacerdote cargaba en su pecho. Cuando nosotros vivimos esa vida íntegra, nosotros tenemos el privilegio de poder sentir esa verdad completa. Dios nos llama a vivir una vida íntegra. Una vida íntegra en manera de aquí, de la tierra. Podríamos definirlo sencillamente. Cuando voy manejando por la carretera y llego a un lugar para estacionarme y veo que todos los estacionamientos están llenos, solamente el de handicap no. Al cabo que nomás voy a entrar por 1 minuto o 2. Al cabo que me voy a bajar del carro y voy a bajarme así. No le hace así, no me van a dar un ticket. Y he visto gente hacerlo. Una vida íntegra. O cuando voy a la tienda y pago con un billete de $20 y la señorita o el joven que fue el cajero o la cajera se equivoca y me da $5 de más de feria y mi hijo se da cuenta. Papi, shh. Ay, la tienda gana mucho dinero. No les hace falta. El único problema es que ustedes no saben que cuando los cajeros se equivocan, se los sacan a ellos de sus $6 la hora. 6.75, lo que sea minimum wage, porque no ganan mucho. Se los sacan a ellos. La tienda no pierde nada. ¿Y qué creen que es la tienda? Cuando hay dinero extra en la caja, ¿creen que se los dan a ellos? No. O cuando tenemos potlucks de la iglesia y hay un lugar donde se puede uno estacionar enfrente del parque, pero dice no parking. Pero si nomás está aquí enfrente, en vez de ir a estacionarme allá a 1 cuadra de lejos donde hay estacionamiento y donde el pastor les dice, hermano, no se estacione ahí, dice no parking. Ay, pastor, ¿qué tiene? Ok. Y de pronto pasa la patrulla por ahí y salen corriendo 6 o 7 hermanos. ¿Por qué razón? Como cuando vamos a exceso de velocidad en la carretera, 80, 90 millas por hora, y de pronto vemos las luces rojas, mis queridos hermanos, el corazón se nos sale. ¿Por qué? Y ahora que ando con los policías, hermanos, yo estoy de este lado. Ahora yo veo todo lo que hace la gente cuando está prendida esa lucecita roja. Al punto de casi hacernos chocar. A veces se nos paran puro enfrente. ¿Qué es lo que dice la ley? Cuando ve las lucecitas, da vuelta ¿a dónde? Al lado derecho. Y se para. Pero no, hay muchas personas que creen que pueden ir más recio que la patrulla. Y le dan más recio. Y a otros se les ocurre, no, mejor voy a hacerlo como yo quiera. Yo me voy a poner del lado izquierdo y me voy a parar en medio de la calle. Una vida íntegra, mis queridos hermanos, es una vida que vivimos completa y correcta en la tierra y moralmente.
¿Y saben por qué es tan importante vivir una vida de esa manera? Vivir una vida de esa manera es tan importante porque eso nos brinda el privilegio de poder dejarle algo atrás a nuestros hijos. Proverbios, el capítulo 20. Proverbios, el capítulo 20 y el versículo 7 dice así: el justo camina en su integridad, dichosos serán sus hijos después de él. ¿Por qué será que dice eso? El justo camina en su integridad, dichosos serán los hijos después de él. Porque si yo soy íntegro en mi vida, se lo voy a enseñar a mis hijos. No por lo que digo, sino por lo que hago. ¿Se imagina? Qué bendiciones de una generación a la otra, a la otra, a la otra, a poder dejar integridad. Qué regalo. Integridad. Dejarlo a mis hijos, a mis hijas. No les puedo dar algo mejor, porque en esa integridad, la manifestación de la integridad es o viene por la relación que yo tengo con mi Dios. Por eso es que nosotros escogimos como uno de los valores esenciales de nuestra iglesia: integridad. Y déjenme decirles, mis queridos hermanos, lo opuesto de haber vivido una vida de integridad. ¿Recuerdan ustedes por ahí el ejemplo de una persona que se le ocurrió que le iba a decir a un rey que su esposa no era su esposa, sino que era su hermana? ¿Recuerdan? Y luego vino el Señor a ese rey que se llamaba Abimelech y le dijo en medio de un sueño: te voy a matar. ¿Por qué? Porque has tomado una mujer que está casada. Y dice la palabra de Dios en Génesis el capítulo 5, el capítulo 20, el versículo 5, nos da la respuesta que él presentó. Dijo: yo en la sencillez de mi corazón, ahí viene de nuevo, es la palabra integridad. En la sencillez de mi corazón y en la limpieza de mis manos, me dijeron, yo no sabía, me dijeron que era la hermana de él. Y ella dijo que era hermana y él dijo que era ella y él, los dos dijeron. Y luego responde el Señor y le dice: yo sé la integridad de tu corazón. No la tomes. No la tomes. Es que la falta de la integridad también afecta después. Así como vivir una vida íntegra afecta a las generaciones por venir, una vida que no tiene integridad también afecta a otros. A veces decimos o hacemos cosas que sabemos que no están bien y no nos damos cuenta a quién afectamos. O a veces creemos que estamos diciendo o haciendo bien.
Pero me pregunto, ¿será la integridad de Abraham ese tipo de integridad? Donde él quiso ayudarle a Dios. Vivir una vida íntegra es vivir una vida transformada por Dios. Es vivir una vida como lo definimos nosotros, honestidad en todas las áreas de mi vida, tanto cuando lleno mis impuestos, cuando los pago, cuando echo gasolina, cuando me dan cambio en la tienda. Porque si me dan de menos, estamos como el león rugientes, alegando que me den mi dólar. Integridad es estar parado, el decidir, no voy a caer. Pero esa transformación viene de nuestro Dios. Entonces su esposa le dijo, ¿aún mantienes tu integridad? Estás loco. ¿Aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete ya. Si tú te sientes solo en tu familia, y tal vez tú puedas sentirte como parado en tu integridad, en la transformación y la integridad que Dios te ha dado. Y sientes la voz o escuchas la voz de tus seres queridos que te dicen, ¿sigues tú en tu integridad? Ya maldice a Dios y muérete. Esa es la voz de Satanás. Que te quiere desanimar, te quiere abrir los ojos como se los abrió a Eva y le quitó la inocencia moral, espiritual que tenía. ¿Dónde está la integridad de tu vida? ¿Dónde está? ¿Dónde está la integridad de tu trabajo? ¿Dónde está la integridad con tu Dios? Preguntas difíciles, absolutamente. Preguntas que nos hacen sentir incómodos, absolutamente. Pero no es a menos de que nos sintamos incómodos que le vamos a pedir a Dios que nos dé integridad. ¿Dónde está tu integridad? David había sido un hombre lleno de pecado. David había sido un hombre que no había vivido una vida correcta, mas sin embargo Dios lo llamó íntegro. Según Primera de Reyes 9:4 dice, ahora si tú andas ante mí, hablándole a Salomón, si tú andas ante mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, cumpliendo todo lo que te mandé, guardando mis normas y mis derechos, afirmaré tu reino sobre Israel. Para Salomón fue una invitación a vivir una vida de integridad. Y esa es la invitación que Dios nos hace a cada uno de nosotros. A vivir una vida, a caminar en integridad
como nuestro padre David lo caminó. Tenemos el ejemplo de Job. Tenemos el ejemplo de Abraham. Tenemos la invitación que le hicieron a Salomón. Caminar en integridad es vivir con honestidad en todas las áreas de tu vida.